los chicos del grupo 2. Espérenme un ratito, estoy terminando con el grupo 4 y ahorita arrancamos con grupo 2, ¿ya? ¿Dónde está esto? Bueno, este es el plano que decíamos, ¿no? Este es el plano 1 que tienes que tener. Este es el plano de trabajo de campo, ¿sí? Este es el plano 1 que tienes que tener. Y el plano 2 ya simplemente superpones a este plano y tienes ya la gráfica que hicimos un poco más a la rápida ya, que es esta de acá, ¿verdad? Donde ya solamente está el proyecto, ya no están tus poligonales, ya no están tus radiaciones, solamente están ya los detalles y además una leyenda, si fuera necesario, con todos los puntos importantes para explicar tu malla UTM, el norte y básicamente eso, lógicamente la escala también. Eso nomás es. De acuerdo, ingeniero, ahora sí me queda claro. Muchas gracias. Tamaño de hoja. Pregunta, el tamaño de hoja es en función al tamaño de trabajo que el auxiliar les ha dado, nada más. O sea, hablen con su auxiliar, vean qué tamaño es el trabajo. Yo no tengo idea de qué cantidades, qué tamaño es el trabajo, ¿no? Porque mientras más grande es el trabajo, más grande será también la hoja, ¿no? Hija, disculpe, en el primer plano tienen que estar la poligonal y las radiaciones, ¿no? Claro, Gracias, hija. es el trabajo de levantamiento de campo. Sin poligonal y radiaciones no tendrías el otro, ¿no ves? Eso es. Listo, muchas gracias a los chicos del grupo 4, gracias por sus exposiciones. Las exposiciones tienen sus calificaciones, ya están comenzando con una nota de 10 sobre 100. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. ¿Ok? Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Bueno, damos la bienvenida a los chicos del grupo 2. Mil disculpas por hacerlos esperar un poquitito, pero hoy estamos con exposiciones, estamos con un pequeño video que les he traído y además tenemos preguntas y dudas del proyecto. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con el video asignado para esta clase. Hola, bienvenidos a su clase de topografía en la carrera de Ingeniería Civil, aquí en el campus de ITE de la UACJ. Vamos a aprender lo que es el uso y manejo de un teodolito electrónico. Estos nos ayudan a medir los ángulos tanto verticales como horizontales. Vamos a ver los materiales que necesitamos. Uno de los materiales serían fichas topográficas. Estas nos ayudan a localizar nuestros puntos. En caso de que no tengamos unas de estas, podemos utilizar cualquier objeto que nos señalice nuestros puntos a medir. Lo siguiente pues es un tripié de aluminio y nuestro teodolito electrónico. Como podemos observar, en la caja contiene su máquina, su bolsa de herramientas, toallita para limpiarlo y su plomada, en caso de que no le sirva la plomada óptica. Primero que nada empezamos abriendo lo que es nuestro tripié. Aflojamos cada una de las patas para poderlo levantar. Es recomendado que lo pongan a la altura de su barbilla.
Y al momento de abrirlo, formar un triángulo equilátero con las 3 patas, procurando que la base quede lo más derecha posible, horizontalmente. Para colocar el teodolito se agarra muy bien de la parte superior y ponemos los dedos en la parte de abajo para que no pegue. Esto para evitar que se descalibre o cualquier daño en el aparato. Sin soltarlo, agarramos el tornillo que lo sujeta a la base hasta apretarlo y asegurarlo. Corroboramos que tenga las baterías. Son como estas, tipo C. Tiene las 2 baterías. Como podemos observar, nuestro teodolito tiene movimientos en horizontal, tanto como vertical. Podemos observar, este es un seguro para los movimientos horizontales y lo podemos girar para que sean movimientos finos horizontalmente. Para el movimiento vertical tenemos su propio seguro y movimientos finos al momento de apuntar al objetivo. Para nivelarlo contamos con este nivel central y un ojo de halcón de este lado. Para familiarizarnos un poco más con los botones, tenemos el de prendido, la luz en caso de que sea de noche, un botón llamado Set 0, otro botón que sirve para cambiar de dirección a la que queremos medir, y la pausa y el play. Lo prendemos. Si se fijan, la dirección es hacia la derecha, la podemos cambiar en este botón, ahora está a la izquierda. Podemos apuntar al objetivo y picarle Set 0 2 veces. Una vez que está en ceros, podemos empezar a medir de manera horizontal. Podemos cambiar la dirección y ponerle play. Una vez que estamos en el punto que deseamos, le ponemos pausa y lo podemos regresar a la posición original sin que se modifique la lectura. Este sería para prenderlo. Se prende la pantalla. Y para apagarlo es solo presionar estos 2 botones. También contamos con una plomada óptica. Esta nos ayuda a apuntar el teodolito hacia nuestro objetivo, que es el punto que deseamos medir en realidad. Lo primero que se tiene que hacer es observar la plomada óptica para poderlo centrar. Para ubicarse podemos poner el pie abajo para saber hacia dónde lo tenemos que mover. Una recomendación es agarrar el tripié con 2 manos y moverlo con una pierna para que no se desnivele tanto. Esta es la forma de centrarlo con la plomada óptica, que solamente funciona cuando el aparato está bien nivelado. Para la plomada
física es muy parecido el proceso. Se amarra en esta parte de abajo y simplemente se centra. Detenemos su movimiento y vamos checando hasta dejarlo en el centro. Cabe recalcar que ahorita simplemente lo estamos aproximando mucho al centro para poderlo nivelar y después ya centrar de mejor manera. Bueno, lo que sigue es nivelar el aparato. Nos vamos a estar guiando aquí con el ojo de halcón. Cabe recalcar que hacia donde está la burbuja es el lado más alto, por lo que lo podemos ir acercando hacia el centro con la altura de las patas del tripié. En este caso, solo tuvimos que mover la altura de una pata del tripié. Nos aseguramos de que esté bien apretada. Si se fijan, está en el centro, pero no está exactamente donde debería. Para esto tenemos los tornillos que nos ayudan a nivelarlo de mejor manera. Los dos frontales se mueven en la misma dirección, o los dos hacia adentro o los dos hacia afuera. Y el de atrás se mueve en dirección que ustedes deseen, donde vean que se nivela de mejor manera. Entonces, ahí lo ponemos al centro. Y listo. Sale. Checamos también que esta base nivelante esté bien, justamente en el centro. Y lo giramos a 90 para también centrarlo con el tornillo de atrás. Si se fijan, ya está en el centro. Y así es como se nivela. Únicamente checamos que no se haya movido el centro. En caso de que se mueva un poco, es necesario solo desatornillar, hacer un movimiento de plato leve y volver a atornillar. En caso de que quede muy salido del centro, se vuelve a repetir el proceso. Y ya solo corroboramos de que la base nivelante quede bien. Bueno, lo que sigue es prender el aparato y tener bien identificados los 3 puntos de los cuales va a salir nuestra medición de ángulo. El punto en el que estamos estacionados, la primera ficha topográfica y la segunda ficha topográfica. Lo que va a medir el aparato es el ángulo que hay en la abertura de la primera y la segunda ficha. Lo que sigue es apuntar a nuestra primera ficha topográfica. Una vez localizado nuestro punto, tenemos que visualizar la ficha topográfica en la parte más baja, ya que es la parte más acercada a nuestro punto que queremos medir. Nos vamos aquí al teodolito, lo aseguramos para que no tenga movimientos horizontales. Le picamos 2 veces en set 0 para poder empezar a medir. Si se fijan, los ángulos de abajo son de manera horizontal y los de arriba son de manera vertical. Pero como ahorita solo vamos a medir planimetría, los que nos interesan son los que están horizontalmente. Ahora sí, es muy importante tomar la medida. Si se fijan, la dirección está hacia el lado derecho porque nos interesa medir el ángulo interior entre las dos fichas. En caso de que quisiéramos medir el ángulo exterior, solo sería cambiar la dirección y empezar a medir hacia la izquierda, dando la vuelta. Cambiamos la dirección de nuevo y empezamos a girarlo para apuntar a la ficha 2. Una vez que identificamos el
tercer punto, podemos hacer movimientos leves con este mientras lo tenemos asegurado. Ahí ya lo tengo apuntando y podemos checar que nuestro primer ángulo es de 74 grados, 50 minutos y 00 segundos. Hay que ponerle pausa, picándole 2 veces. Si se fijan, desapareció la flechita de la dirección. Eso significa que está en pausa. Igual que con la cinta, nos interesa tomar 3 lecturas, ya que así nos aseguramos de que estén correctas. Una vez que está en pausa, podemos hacer cualquier movimiento y si se fijan, el ángulo no se modifica y tenemos que regresar a la primera. Bueno, como se mencionó, se tomaron 3 lecturas poniendo pausa, es decir, que se iban acumulando los grados. Si se fijan, mi primera lectura fue de 74 grados, 50 minutos, 00 segundos. La segunda fue de 149 grados, 40 minutos y 00 segundos. Si se fijan, el incremento fue igual a nuestra primera lectura de 74 grados, 50 minutos y 0 segundos. En la tercera lectura, que también fue acumulativa, podemos checarlo de 2 maneras. Podemos restarle a nuestra tercera lectura la primera lectura, de la cual nos da igual a la segunda. O la siguiente forma, que sería sacar un promedio. La última lectura entre 3 y nos da igual a la primera. Esto quiere decir que nuestras 3 lecturas fueron iguales. En caso de que no sea así, solo tenemos permitido un error de 10 segundos que puede irse acumulando en cualquiera de las 3. Muy bien. Pasamos a la segunda parte de la materia o de la clase con las exposiciones. ¿Tenemos expositores en este grupo? Sí, Inge. Adelante, José. ¿Se ve, Inge? Sí, se ve. Bueno, primeramente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a exponer sobre la batimetría. ¿Qué es la batimetría? La batimetría, en resumen, es el levantamiento del relieve de las superficies subacuáticas. Es muy similar a la topografía, solo que la batimetría se encarga de las superficies subacuáticas, que puede ser bajo los ríos, represas o mares. En otras palabras, la batimetría es la cartografía de los fondos, como si esto se tratara de un terreno seco.
A diferencia de la topografía, las curvas de nivel en la batimetría no se denominan como curvas de nivel, sino como isóbatas. Historia de la batimetría. Las primeras mediciones batimétricas tienen como su origen en la civilización egipcia. Los antiguos egipcios utilizaban las piedras atadas a una cuerda. Con ello podían examinar las profundidades de los mares, ríos y entre otros. Los levantamientos batimétricos. Los levantamientos batimétricos consisten en conocer la superficie que hay por debajo del agua. Para eso se obtiene midiendo el tiempo que toma una onda acústica que se envía desde un barco, y esa onda viaja a través del agua hasta llegar hasta el fondo del mar. Entre los más importantes, actualmente se utilizan aparatos electrónicos como es la ecosonda, que emite una onda acústica, y también hay otros que usan láser. El láser no es muy usado porque solo te sirve para profundidades poco profundas, o también cuando el agua es turbia, no se puede usar el láser. El más usado es el aparato ecosonda, que es un aparato electrónico que te mide la distancia entre la superficie del agua y el fondo marino. Este aparato cuenta con un sensor que se llama transductor. Este emite un sonido que choca en el fondo del mar, y enseguida en su tablero digital te marca la profundidad. También para esto se emplea un GPS referencial para poder obtener las coordenadas, y lo que hace la ecosonda es darte la profundidad en ese punto del plano. Y ya cuando se termina un levantamiento, se ve más o menos así, como se logra apreciar en la imagen. Los levantamientos batimétricos es una pieza muy clave para iniciar cualquier proyecto de obra marítima, ya que gracias a él puedes obtener una representación muy detallada del fondo marítimo, como la morfología de la zona, su perfil batimétrico, mapas batimétricas, y ámbito de la aplicación. La batimetría se aplica para proyectos de dragado, instalación de tuberías submarinas, perforaciones petroleras en el mar, y también para cualquier obra marítima, ¿no?, que de alguna estructura o una edificación que se desea hacer en el mar, se emplea la batimetría. Eso sería todo. Ya, muchísimas gracias, muy buena tu exposición, gracias. Ya está tu nota colocada. Siguiente expositor, por favor. Ingeniero, yo ya expuse la anterior vez, pero me dijo que podría dar una oportunidad porque no la hice tan bien. Ya, adelante, Soledad. ¿Se ve, verdad, ingeniero? Sí, se ve, adelante. Bueno,
Buenas tardes, ingeniero y queridos compañeros, pues les voy a exponer sobre las coordenadas UTM. Las coordenadas UTM hacen que una figura que no es plana, como es el globo terráqueo, pueda proyectarse y pueda verse en una figura plana. ¿Qué significa coordenadas UTM? UTM significa proyección transversal de Mercator. Es de Mercator porque la desarrolló en el año 1569. ¿Y por qué es proyección transversal? Porque el globo terráqueo es proyectado a un cilindro, y transversal porque el eje de la generatriz del cilindro, o sea, el eje del cilindro, va a ser perpendicular al eje de la Tierra. Nos vamos a este punto de qué es proyección. Proyección. Para que haya una proyección necesitamos un objeto a ser proyectado y un objeto donde va a ser proyectado, una superficie. Entonces, en este caso, nosotros tenemos a la Tierra o al globo terráqueo como el objeto a ser proyectado y el cilindro un objeto donde se va a proyectar con un determinado foco. También puede proyectarse un cilindro en un cono o un plano. Teniendo así un cilindro proyectado en la Tierra, podemos desdoblar y así tener el plano que queremos hallar. Ya, teniendo este plano, podemos hallar estas diferentes propiedades. Definimos que es una proyección cilíndrica porque el globo terráqueo es proyectado en un cilindro. Transversal porque la generatriz del cilindro va a ser perpendicular al eje de la Tierra. Conforme porque el ángulo entre una línea y la otra va a ser la misma tanto en el globo terráqueo como en el plano. ¿Qué propiedades más tiene? Conformidad, ya mencionamos, el ángulo se mantiene. Equivalencia, la superficie, el área de una superficie se mantiene en ambos casos. La equidistancia, el punto de un lugar a otro punto, la distancia, va a ser la misma. ¿Qué ventajas tengo al usar estas coordenadas UTM? Las ventajas que tengo es que como al transformar estas coordenadas esféricas a coordenadas planas, podría hallar muy fácilmente el rumbo y los azimuths de los diferentes puntos. También puedo sacar áreas, pero en pequeña proporción, áreas pequeñas, y también puedo sacar distancias pero pequeñas. Las desventajas es justamente esta de las distancias, que no podría sacar distancias mayores. ¿Por qué? Porque hay mayor distorsión y nos dictaría un resultado falso. Y otra desventaja es que en el plano no me refleja los polos. Por lo tanto, para proyectar estos polos necesitamos proyectar el globo terráqueo en un cono. Y para así tener el polo en un plano. Ya, tenemos aquí el plano. El plano se divide en dos partes, que sería las zonas y los usos. Tenemos el meridiano de Greenwich justamente en la parte media, donde empieza, en la parte media la línea vertical, empieza en 0 grados y termina en menos 180. Empieza igual en 0 grados y va hasta el 180. El 180 y el menos 180 es una misma línea, ya que juntan los dos lados del cilindro, el cual está desdoblado. Los usos son paralelos a este meridiano. Todas las líneas verticales son usos. Usos son estos rectángulos, son 60 rectangulitos, y donde cada uno va a medir 6 grados. 6 por 60 nos da 360, lo que conforma una circunferencia completa. También se divide en zonas, y las zonas son paralelas al ecuador. ¿Dónde está el ecuador? Está justamente en el centro. Es la línea horizontal anaranjada, que empieza a 0 grados y va de 0 grados a 84 grados hacia el hemisferio norte, que sería todo esto, y va de 0 grados a menos 80 al hemisferio sur. Eso tenemos por la parte izquierda. Y por la parte derecha está determinada por letras, consonantes del abecedario. No podemos apreciar la A, la B, Y y Z porque estas
forman parte de los polos. Tampoco podemos apreciar lo que es O y I porque se pueden confundir con algún número como el 0 o 1. Ya, para hallar un punto en el globo terráqueo, en la Tierra, quiero hallar un punto, el punto que yo me ubico. Necesitamos saber unos conceptos básicos, como decir cuánta es esta longitud de cada uso, desde acá hasta acá, o cuánto tiene de longitud cada zona, cada cuadradito, cuánto por cuánto es. Tenemos que saber bien para así poder determinar un punto, porque simplemente con una zona o uso no podemos determinar lo que es un punto. Para esto necesitamos saber estos cálculos. Ya. Como queremos saber la longitud de arco de cada uno de estos, necesitamos saber cuánto es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es 6.371.000 metros. El radio. También tenemos el ángulo del uso. Cada uso está dividido, tiene 6 grados, 6 por 60, 360. Y lo convertimos a radianes. De la misma manera, el ángulo de la banda, que está a 8 grados, también la convertimos a radianes. Listo. Ahora la longitud de arco. Ya sabemos que la longitud de arco se determina por la fórmula de radio por el ángulo expresado en radianes. La longitud del arco para el uso tenemos que es 667.043 metros. Y para la banda tenemos que es 953.101.6 metros. ¿Qué podemos determinar de estos resultados? Que vamos a ver un cuadradito donde esto sería la distancia, la longitud de arco del uso, de acá a acá, que sería 667. Y 667.043.7 metros. Y la longitud del arco de la banda, que es esta. Y formamos así un cuadradito, el cual nos dirá, podemos hallar con esto los diferentes puntos. Esto es un uso. Una parte del uso donde determinamos aquí el centro, lo partimos el uso a la mitad. O sea, que de aquí a aquí era 6 grados, ahora la mitad sería 3 grados. La partimos y va a ser 500.000 al centro, como un eje inicial, o un número inicial va a tener 500.000. Y va a oscilar, va a ir rebajando hasta llegar a 166.478.15 y va a subir hasta 833.521.85. De esta distancia de aquí a aquí, ¿cuál es? Es la distancia o la longitud de arco que tiene cada uso, 667.043.7 metros. Lo vamos a ver mejor en esta explicación, donde determinamos la geometría de cada uso. Tomamos un uso, digamos el 30, el centro. Entonces, tomamos, aquí está el rectangulito que les dije que mide 6 grados. Lo parto a la mitad, donde 3 grados, 3 grados. Y determino un eje de coordenadas, donde X va a ser el meridiano central de la zona UTM, o sea, justamente del uso, de la mitad, esa es Y. Y X va a ser el de Ecuador, siempre de Ecuador, X. Y va a variar en sus puntos o sus grados, sería de 0, va a iniciar justamente en el origen de la zona, va a ser 0, y va a ir subiendo de 2 millones, 4, 5, hasta 10 millones. Y por la parte del hemisferio sur va a ir descendiendo de 10 millones hasta llegar a 0. Esto tenemos por la parte de Y. Por la parte de X tenemos, justamente como les expliqué, que empezamos en 500.000, aquí en el centro. Entonces, descendemos. Si quiero este punto, entonces sería menos de 500.000, hasta llegar a 166.478.15, que sería justamente este punto que está a la orilla izquierda. Y a la orilla derecha estaría ya 833.521.85. Oscila entre esos valores. Para encontrar un punto es como hallar un punto en un sistema de coordenadas planas, pero ya con estas referencias.
de 0 a 10 millones, de 10 millones a 0, y X oscilando de 16.000 hasta 873.000 tantos. Un ejemplo de lo que es, digamos, aquí hay muchos puntos hallados. Mira, justamente en el centro todos son 500.000. Y va subiendo desde 0, del Y, hasta 2.211.000, 4 millones, 9 millones. Y lo mismo a la orilla. Aquí tenemos el plan. ¿Qué hago para hallar el punto? Bueno, primero tengo que determinar cuál es el uso. Tomamos uso, aquí están todos los usos. El 30 tomo, aquí está, el uso 30. Luego tengo que determinar la zona. La zona, aquí dice S, entonces me voy al S y determino eso. Pero acabo de formar un cuadradito nomás, o sea, no tengo un punto, quiero un punto. Ya, tomamos entonces el eje de lo que hicimos la anterior vez. Está, tomamos el uso 30, lo partimos a la mitad donde tenemos el eje Y, el eje X sería el ecuador que está por aquí, y ubicamos estas coordenadas y hallaremos el punto cual estamos buscando. Esa sería mi explicación. Gracias, ingeniero. Gracias, compañeros. Listo, muchas gracias, Soledad. Ha quedado muy bien tu exposición y está tu nota colocada. Muchas gracias. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Sí, yo, ingeniero. Ya, Noelia, adelante. Técnica. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se ve perfectamente. Adelante. Ok. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy la estudiante Noelia Alejandra Bernal Valencia de la materia de topografía, y hoy les voy a hablar sobre la brújula, más que todo sobre algunos datos curiosos en su historia y sobre los polos magnéticos. Bueno, comencemos por su origen. Los primeros registros históricos que se tienen remontan de hace 2000 años atrás en la antigua China. En ese entonces consistía de una astilla flotante de magnetita, que es un mineral de hierro con propiedades magnéticas, sobre una caña flotante, y todo esto sobre un recipiente con agua. Pero esta agua debía estar totalmente quieta, que no tenga ningún movimiento, ninguna turbulencia, para que este método funcione. Y si había movimiento, era totalmente impreciso. Entonces, la duda y el misterio de ese tiempo los hizo pensar que lo que movía, lo que producía este movimiento, era algo paranormal. Entonces, se usaba mayormente para predecir el futuro y para realizar rituales. Y de ahí viene su nombre, brújula, que es una derivación de bruja. Esto fue hasta que se dieron cuenta que la aguja solo apuntaba en una dirección, en una misma dirección, entonces comenzaron a usarlo para la orientación. El invento fue propagándose rápidamente hasta que llegó a las afueras de Europa en menos de un siglo. Y la primera aplicación de cómo funcionaba la brújula se propuso en un libro a mediados del siglo XIV llamado Inventio Fortunata, que lamentablemente este libro está perdido y es uno de los más famosos de la historia. Y todo lo que se sabe de este libro está en la carta de 1577 de un cartógrafo flamenco llamado Gerardus Mercator, el cual escribió y dio ideas de un libro llamado Itinerarium, escrito por Jacobus Kungen. Lo curioso es que Kungen ni siquiera había visto el invento, sino escribió lo que leyó de una carta de un fraile de Oxford que viajó por la región de Atlántico Norte,
y el cual ese diario estaba con el título de Inventio Fortunata. Entonces, en esta carta lo más importante es que describe un polo norte como una isla magnética llamada Rupes Nigra, que significa roca negra. Y esta se encontraba en medio de 4 continentes, en el cual existía un remolino que funcionaba como un embudo y filtración. Y justo abajo de ella había una roca como una circunferencia de 33 millas, que es aproximadamente 53 kilómetros. Entonces, estas solo eran supersticiones, hasta que llegó en el año 1600, el investigador inglés William Gilbert puso en fin a estas supersticiones en su Tratado de Magnete, en la cual utilizó un trozo de magnetita que simulaba la Tierra e hizo girar alrededor de ella una astilla, y vio que justamente en el ecuador se ponía totalmente horizontal, y al llegar a los polos se ponían de manera vertical. Entonces, de ahí concluyó que la Tierra, de ahí creó la teoría de declinación magnética, ¿no? Y concluyó que la Tierra funcionaba como un gran imán. Y ya para 1831, el capitán de la Marina Británica, James Clark Ross, fue el primero en determinar la posición de los polos magnéticos, cuya posición no concordaba con el polo norte geográfico, sino esta se encontraba en Canadá, y esta fue registrada. Pasaron 70 años y un explorador noruego, Ronald Amundsen, volvió a encontrar este polo norte, pero con una distancia de cientos de kilómetros desplazado de su posición original que James encontró. Entonces, de ahí se habla sobre la posición de nuestro polo, que se mueve y aproximadamente se está moviendo a 50 kilómetros al año. Y actualmente se encuentra en la isla de Pathut, en Canadá. En los últimos 150 años se ha estado moviendo alrededor de 102 kilómetros, lo cual indica que en un determinado momento estos polos se van a invertir completamente. Y se cree que para el año 2025 estará en Siberia, Rusia. Ahora, ¿cómo es que funciona este campo magnético o cómo es que se genera? Bueno, se dice que es por la estructura de nuestro planeta, ya que en el núcleo está conformado mayormente por hierro, y la capa que le cubre el núcleo es hierro y níquel fundido. Entonces, al generar la rotación de la Tierra, se produce el efecto Coriolis, el cual genera un campo magnético los cuales sus polos son el polo norte y el polo sur, y que va recubriendo todo nuestro planeta. Y tiene su función, que nos protege de olas magnéticas producidas por el Sol, y ya que sin ellas nuestro planeta estaría muerto, casi como la Luna o Marte. Y bueno, dado que este punto magnético se mueve constantemente, cada 5 años el BGC, que es el Estudio Geológico Británico, y el NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, actualiza estas observaciones terrestres magnéticas con varios satélites que orbitan en la Tierra 15 veces al día. Y esto es para brindarnos una mayor precisión en lo que es los GPS de uso diario, en nuestra aplicación en la ingeniería y la navegación. Y bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía por si gustan. Listo, Noelia, muchas gracias. Y está colocada tu calificación. Muy interesante tu exposición. Gracias. Ahora, lo de la brújula, yo tengo en mi texto que viene del italiano bússola. ¿Dónde has visto vos eso de la bruja?
Ah, ingenieros que, no sé, estaba investigando de varios lugares y dieron lo mismo, que creían que era algo paranormal lo que movían eso y de ahí viene su derivación. Ya, originalmente no, viene del italiano bússola, que significa, etimológicamente también del latín cajita. Entonces, la bússola. Pero bueno, queda bien, voy a investigar un poquito más de eso. Gracias, Nodali. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, yo. Juan José, adelante. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se Ingeniero, ¿se ve. logra ver? Muy bien, gracias. Muy bien, yo quería exponer un poco, primeramente empezando por describir qué es un teodolito. La parte de mi exposición sería los teodolitos Wild, los T1, T2 y 3, T4. Primero expliquemos qué es un teodolito. Un teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales. Con otras herramientas auxiliares puede medir también distancias y desniveles. Es en portátil y manual. Está hecho con fines topográficos e ingenieriles. Su clasificación, ¿en qué se clasifican los teodolitos? Se clasifican en repetidores, reiteradores, en tipo brújula y en electrónico. Los repetidores están fabricados con la opción de medidas sucesivas, con ángulo horizontal en el limbo. Teodolitos reiteradores. ¿Qué son reiteradores? Se llaman reiteradores por su particularidad de poseer un limbo fijo y solo se puede mover la alidada. Teodolito brújula. Como dice su nombre, tiene incorporada una brújula. Es una de sus características especiales. Tiene una imantada con una misma dirección en el círculo horizontal. El teodolito electrónico. Este es el más utilizado. Este es el más utilizado actualmente, con una incorporación de electrónica para hacer las lecturas del círculo vertical y horizontal. Los ejes principales del teodolito son el eje vertical de rotación, el eje horizontal de rotación y el eje óptico. Se puede observar. Las partes de un teodolito ya nos explicó el ingeniero, son unas partes que tienen la base o plataforma nivelante, tornillos de niveles, el círculo vertical graduado, los círculos horizontales, el anteojo o tornillos de enfoque de objetivo. Lo que quería explicar mayormente son de los teodolitos ópticos WILD. WILD es una empresa que creó estos teodolitos. Los teodolitos ópticos WILD en sus versiones T1, T2, T3 y T4 fueron íconos del instrumental topográfico y geodésico de una época. ¿Cuáles son las versiones de los teodolitos WILD? Tenemos al teodolito T1, al teodolito T2, al teodolito T3 y al teodolito T4. El teodolito WILD T1. Esas son sus especificaciones. El error medio de la medición angular es igual a 2.5. Lectura estimada de 3 segundos, diámetro de objetivo de 4 milímetros, aumentos de anteojo de 30x, disminución máxima de enfoques de 1 metros, así sucesivamente. El teodolito T1 fue el primer teodolito donde entra en contacto con la medición de ángulos. Fue en César donde se hizo, ¿no? La provincia de Santa Fe, en el año 1907, trabajando en las consumiciones de campaña del IGM. ¿Qué son los IGM? Es el Instituto Geográfico Nacional. Fue uno de los teodolitos para el reconocimiento de cadenas de triangulación. El teodolito T2
Ahí también tenemos sus datos técnicos, que también tiene su aumento ocular estándar es de 30x también. Era uno de los mejores teodolitos, considerado como el clásico de los teodolitos óptico-mecánicos. Ha marcado como casi ningún otro instrumento la práctica geodésica de todos los continentes. El teodolito T3, ahí también tenemos sus propios datos. Este fue construido por la compañía Wild igual. El T3 era utilizado principalmente para establecer redes geodésicas convencionales de primer orden. Esto hasta los años 1980. Teodolito Wild 4. Este teodolito ya fue un poco mucho más grande que los anteriores. Decían que era del tamaño de una secadora, lavadora. El Wild T4 es un teodolito de primer orden y es singular. Antes de la llegada de los taquímetros y estaciones totales electrónicas, en las que nada de los medición, como en los electrónicos, entonces hubo un tiempo en que las mediciones topográficas se realizaban con aparatos mecánicos ópticos que se requerían unos procedimientos más complicados y laboriosos. En la última mitad del siglo XX, un profesional topógrafo dijo que los WIL T2 o WIL T3, WIL T4 era saber de estos teodolitos, ¿no? Saber manejarlo. No como ahora que los teodolitos electrónicos son directamente apretando un botón, como dije, ¿no? Luego, aparte del WIL T2, tiene como familia también conocido el WIL T1, a menos que el WIL T3, de mayor y menor precisión respectivamente. Todos ellos, como digo, son una familia de los teodolitos más admirados por su calidad, precisión y uso. El WIL T4 estuvo en la producción entre los años 1941 y 1981. Su precio aproximado era de 33.000 euros. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. No me ¿Alguien deja más para volver. exponer? ¿No tenemos más expositores? Muy bien. Preguntas y dudas del proyecto, del trabajo. Muy bien. Hola, Marcelo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Te dejaré un rato en la sala. Yo comienzo con el otro grupo. No te olvides, a las 14:15 tienes 30 minutos para responder dudas del proyecto que están encarando, ¿ya? Está bien, ingeniero. A las 14:15, ¿ya? Bien, ingeniero. Bien, jóvenes, buenas tardes. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta sobre el proyecto,